Bueno, buenos días para todos. Para mí, listo. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto poder estar acá hablándoles sobre los tratamientos de la dermatitis atópica y lo que hace referencia a lo que hay en avances en terapia biológica. No tengo ningún conflicto de interés y me gustaría empezar esto con un caso clínico de la vida real. Es un paciente masculino de 47 años de edad, natural de Bogotá y procedente de Cajicá, que es gerente comercial de una multinacional y tiene un antecedente de dermatitis atópica desde el nacimiento. En cuanto a la historia de su enfermedad, él desde el nacimiento y en su infancia inició tratamientos tópicos que inicialmente mejoraron. Sin embargo, con el tiempo empezó a hacer falla los mismos. Decidieron empezarle manejo sistémico ya dirigido a piel con fototerapia, que al cabo de unos meses presentó pues falla terapéutica. A partir de esta falla, se decide por una exacerbación que presenta el paciente darle manejo con ciclosporina, pero nuevamente presenta falla por empeoramiento de su enfermedad. Seguido a esto, el paciente es tratado con azatioprina, empezó con buena respuesta, sin embargo empezó a presentar efectos secundarios, lo cual terminó en suspensión del medicamento y cambio de terapia a metotrexate. Él presentó una mejoría significativa, sin embargo, tuvimos en los exámenes de control efectos secundarios que requirieron nuevamente suspensión del manejo. Desde entonces vienen manejos con ciclos con esteroides sistémicos de forma indiscriminada y automedicada. Entonces, lo que encontramos clínicamente es un paciente que claramente persiste con lesiones, que viene con una enfermedad desde edad muy temprana, donde objetivamente y subjetivamente podemos ver que tiene una enfermedad severa que está generando alto impacto sobre la calidad de vida del paciente. Y es en este punto donde nosotros debemos parar un momento y preguntarnos, ahora, ¿qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente? Hay que entender que es un paciente que tiene dermatitis atópica, que es una enfermedad recurrente y persistente que va a generar un muy alto impacto sobre calidad de vida y que no solo es la población adulta que va a presentar alteraciones, sino también van a ser los niños y que estas enfermedades en sus niveles de moderado a severo va a ser de muy difícil manejo. Para nosotros poder direccionar al paciente hacia una terapia cualquiera que sea, es importante que entendamos la enfermedad y saber qué es lo que le está pasando realmente al paciente. Entonces, entendamos que la dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial donde vamos a tener varios actores implicados, entre ellos predisposición genética, una disfunción de la barrera que va a estar dada principalmente por mutaciones sobre el gen que codifica para la filagrina, anormalidades inmunológicas donde vamos a tener un predominio de inflamación de tipo 2 y obviamente ciertos factores ambientales que nos van a ser un perpetuador y también un exacerbante de la enfermedad. Ya hablando un poco más a detalle en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, vamos a partir de la base que tenemos la alteración de la barrera, donde vamos a tener mutaciones sobre el gen que codifica para la filagrina, además de una disminución de la expresión, obviamente, de la filagrina, la loricrina e involucrina, que son proteínas que nos permiten una cohesión entre los queratinocitos que nos ayudan a mantener esta función. Entonces, esta alteración sobre la producción de estas proteínas lo que nos va a terminar generando son alteraciones sobre la barrera, disminución de los factores humectantes naturales, disminución en los ácidos grasos libres, que termina después en un aumento de la pérdida transepidérmica de agua. Teniendo este problema sobre la barrera cutánea, vamos a empezar a tener una alteración en la interacción entre los antígenos, que bien pueden ser alergenos, patógenos, irritantes o incluso toxinas, donde se va a generar una respuesta inmunológica que inicialmente va a ser localizada, mediada principalmente por la vía TH2, pero esta respuesta, así sea localizada, empieza a tornarse de forma persistente, lo cual nos va a llevar a una inflamación sistémica
con un aumento de producción bien importante de citoquinas que ya vamos a mencionar, que predomina principalmente el perfil TH2. Es en este punto donde se empieza a generar un ciclo inflamatorio que va a generar sensibilización y desestabilización de la barrera, y es lo que nosotros vemos que hace tan difícil a la dermatitis atópica de poder llegar con un tratamiento. Entonces, en cuanto a esto que les acabo de mencionar, ¿cómo va a influir realmente en los puntos de tratamiento? Lo primero es que debemos definir qué queremos lograr con las terapias. Primero, mejorar síntomas del paciente, hacer un control del eczema a largo plazo, obviamente buscar terapias que cada vez sean más seguras y a su vez poderlo hacer de una forma escalonada donde se pueda ser dirigido a la severidad de la enfermedad del paciente. Es por esto que nosotros debemos basar nuestra práctica en las guías de manejo que nos dan como una herramienta para llevar un tratamiento adecuado, donde vamos a empezar con un tratamiento tópico que este debe ser un continuo pues, durante el manejo del paciente, las terapias sistémicas convencionales, dadas pues por el uso de los corticoides sistémicos, la satioprina, el metotrexate, la ciclosporina e incluso el uso de la fototerapia. Y ya en el último escalón del tratamiento tenemos la terapia biológica y la terapia con inhibidores JAK. Sin embargo, en Colombia hasta el momento solo tenemos aprobación de uso de dupilumab y baricitinib. Entonces es a partir de esto que empezamos a buscar qué hay de nuevo, sobre todo en las terapias biológicas para esta enfermedad. Primero hay que entender qué es la terapia biológica. Son proteínas de gran tamaño que se administran de forma inyectada y que tienen una cualidad, y es que no generan o no penetran la bicapa lipídica de la membrana celular, y se busca que actúen sobre vías mucho más específicas de la enfermedad. Y es a partir de la aprobación del dupilumab que se viene en búsqueda de nuevas formas de actuar o de nuevos puntos de tratamiento para la dermatitis atópica con los biológicos. Principalmente en la dermatitis atópica vamos a tener terapias dirigidas al perfil de citoquinas tipo 2, ya que teniendo en cuenta lo que se mencionó de la fisiopatología, vamos a tener una sobreexpresión de las interleuquinas como la 13, la 4, la 22, la 25 y la 31, que juegan un papel fundamental dentro de la fisiopatología. En cuanto al papel de la interleuquina 13 y 4, se ha visto que estas tienen una regulación a la baja de la expresión génica de aquellos genes que codifican para estas proteínas que lo que buscan es mantener nuestra barrera. Al tener esta regulación a la baja por el aumento de la expresión de estas citoquinas, lo que vamos a terminar es favoreciendo a esta alteración de la barrera cutánea que tenemos. Además, se ha asociado que los niveles elevados de interleuquinas 13 se asocian con la severidad de la enfermedad y la respuesta que vaya a tener o no al tratamiento del paciente. No solo la vía TH2 va a estar implicada, también vamos a tener aumento de interleuquina 22, sobre todo en esas pieles de dermatitis atópica ya en estadios crónicos, donde vemos que se promueve más la hiperplasia epidérmica, generando una alteración sobre la diferenciación de los queratinocitos, que lo que se traduce al final nuevamente es problemas de barrera. Entonces, aquí vemos que hay muchos puntos terapéuticos a partir de las interleuquinas más relevantes dentro de la fisiopatología de la enfermedad, y es aquí donde vamos a empezar a hablar como tal de las terapias. Empezando con el grupo de los medicamentos asociados a la interleuquina 13, aquí vamos a empezar con el lebrikizumab. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG4 que va a inhibir la señalización de la interleuquina 13 mediante la unión específica a esta, lo que hace que evite la unión y la heterodimerización de los receptores, tanto de la subunidad alfa y alfa 1 de la interleuquina 4 y 13. Esto lo que va a hacer es generar una inhibición de la señalización y una regulación endógena, que lo que va a terminar haciendo es bloqueando la actividad de este complejo de receptores que en estado normal en un paciente
Sin el medicamento lo que busca generar es una activación de la vía JAK-STAT que nos lleva a la transcripción para la función de células T, switch de las inmunoglobulinas a clase E y la presentación antigénica por células B. Entonces, el medicamento nos busca regular toda esta respuesta inflamatoria. En cuanto a los estudios que se han hecho para dermatitis atópica, tenemos estudios fase 2A y fase 2B, donde han sido estudios placebo control aleatorizados doble ciegos que busca ver respuesta a semana 12, encontrando o buscando un desenlace primario que es llegar a ese EASI 50, alcanzándolo en un 82% a comparación de placebo, y además alcanzan el objetivo secundario, desenlace secundario, que es lograr ese ASI 75 en un 54%. Encontraron también que hay mejoría de prurito y además el uso asociado de la terapia a corticoides tópicos. En cuanto a la seguridad del medicamento, lo que se ha reportado es que es un medicamento bien tolerado, con efectos adversos limitados y transitorios, donde predomina un poco la conjuntivitis, que si lo extrapolamos hacia lo que nosotros vemos día a día en la consulta con pacientes con dupilumab, entendemos que hay una parte dentro de su mecanismo de acción que se comparte y se asocia. Se ve también infección herpética, reacciones locales en sitio de inyección, pero realmente no hay eventos adversos serios ni muertes reportadas por el medicamento. Actualmente hay un estudio clínico fase 2, estudios clínicos fase 3A y 8 para ya aprobación en dermatitis atópica, y además tenemos estudios clínicos para enfermedades asociadas o mediadas también por interleuquina 13, como lo son el asma, la fibrosis pulmonar idiopática y EPOC. Continuando entonces con el grupo de los inhibidores de la interleuquina 13, tenemos el tralokinumab. Este es un anticuerpo monoclonal humano que inhibe también la señalización sobre la interleuquina 13, sin embargo, va a ser por un mecanismo de acción diferente que va a estar dado principalmente por la unión a un epítopo distinto. Aquí lo que vamos a tener es una superposición en el punto de unión entre los receptores, tanto su unidad alfa 1 y alfa 2 de la interleuquina 13, llevando nuevamente a la inhibición de la señalización asociada a la interleuquina. Y pues tenemos la inhibición de estos mediadores inflamatorios, además de la regulación a la baja de estos genes que van a alterar la barrera cutánea. El tralokinumab tiene ya aprobación FDA desde junio del 2021 para dermatitis atópica moderada severa en paciente adulto, con dosis de carga de 600 miligramos y se continúa a 300 miligramos cada 2 semanas. Se habla que el medicamento alcanza a tener una estabilidad más o menos a semana 16 y que se puede llegar a pensar en un desescalonamiento a, a un periodo prolongado más entre aplicación y aplicación, que serían cada 28 días. En este esquema vemos todos los estudios que se han llevado a cabo y vemos que continúa el estudio Extend, que es la extensión de los estudios iniciales para ver el comportamiento a largo plazo del medicamento. En cuanto a los estudios fase 3, específicamente hablando del Extra 1 y 2, donde se hacía el uso del medicamento en monoterapia, lo que buscaban como desenlace primario era alcanzar ese IGA 0 y 1 en comparación con placebo a semana 16, alcanzándolo en un 56%. Encontraron además reducción semanal a nivel de prurito con un cambio mayor a 4 puntos sobre la escala visual análoga. Y que es importante acá, que a 52 semanas se mantiene una respuesta y el efecto obtenido en semana 16 sin terapia de rescate, que esto en ellos es el uso de los corticoides tópicos de alta potencia. Como desenlace secundario, encontrar EASI 75 en un 52% de los pacientes, lo cual pues para ellos fue significativo. En cuanto a los estudios extendidos a 52 semanas, hubo un aumento de la respuesta sobre todo para el EASI 75 y se mantuvo la mejoría de más de 4
puntos en el prurito y hubo una respuesta sostenida de las 16 semanas, obtenida las 16 semanas, más allá incluso de las 32. En cuanto a los efectos adversos y la seguridad del medicamento, pues son efectos adversos leves o moderados que hayan requerido suspensión del tratamiento. Solo el 2% de los pacientes tuvieron que dejarlo. Lo más frecuente fue la infección de tracto respiratorio superior en un 18%. La conjuntivitis persistió, eosinofilia y pues la reacción en sitio de inyección. Curiosamente, ¿qué encontraron en este medicamento? Anticuerpos neutralizantes en un 0,1% y unos anticuerpos antifármaco, pero que realmente estos últimos no generaron ninguna alteración en la eficacia ni en la seguridad del medicamento como para tener en consideración. En cuanto a la tolerabilidad, es un medicamento que demostró ser muy bien tolerado, incluso semana 32 y semana 52, de forma consistente, lo cual es algo muy, muy importante para el paciente. Ahora quiero que hablemos de un punto supremamente importante en el espectro clínico de la enfermedad y es el prurito. El prurito es uno de los síntomas cardinales, y no es que es uno de los más importantes en los pacientes, ya que va a generar un muy alto impacto sobre calidad de vida. Esto va a estar ligado a pacientes con alteraciones emocionales, con depresión, aumento en la ideación suicida, son pacientes que vienen con trastornos del sueño por deprivación del mismo. Y aquí viene un punto supremamente importante en cuanto a los exacerbantes de la enfermedad y es este ciclo de prurito rascada. Entonces, obviamente es un punto a tener en consideración para las terapias. Recordar que el prurito es una percepción sensorial cutánea desagradable que va a estar o va a viajar por las fibras nerviosas desmielinizadas en la dermis papilar y en la epidermis. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad hay una interleuquina que está muy asociada con el prurito y es la interleuquina 31, donde se va a generar a través de esta una señalización mediante un receptor heterodimérico que va a estar conformado por el receptor de oncostatina M y el receptor, la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 31, que se ha visto que en las fibras aferentes de los nervios cutáneos en pacientes con dermatitis atópica va a haber un aumento y a su vez un aumento de estos en el ganglio de la raíz dorsal. Además de aumento en los niveles de interleuquina 31 cuando se han hecho estudios en biopsias de piel de pacientes con dermatitis. Es por esto que a partir de esta interleuquina viene en estudio un medicamento que se llama el nemolizumab. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la interleuquina 31, la subunidad alfa del receptor, que busca finalmente es mejorar el prurito. En cuanto a los estudios fase 2, vieron que a semana 12 hay una mejoría en prurito y en EASI, no tan significativo, pero aquí viene una clave, pues un punto importante, y es que es dosis dependiente a comparación pues de lo que se vio con el placebo. En cuanto a los estudios de extensión, ya 52 semanas con el uso combinado con corticoides, se vio que aumentó esa proporción de pacientes que lograron IGA 0 y 1 y una respuesta, una mejora sostenida en el prurito y alcanzaron a 64 semanas 2/3 de los pacientes llegar a ese EASI 75, que esto pues realmente es significativo. En cuanto a los estudios de fase 3, a 16 semanas en combinación con corticoides hubo un cambio significativo con respecto a la escala análoga de visual para el prurito y también un cambio significativo en EASI. En cuanto a los efectos adversos, realmente la tasa de efectos es muy similar al placebo, tienden a ser leves a moderados, lo que principalmente encontraron fue exacerbación de la enfermedad y edema periférico, pero realmente no había otras implicaciones a 52 semanas. Continuamos ahora por otra vía, ya hablando sobre la vía TH22, específicamente sobre la interleuquina 22, que también recordemos que tiene un papel importante dentro de la fisiopatología de la enfermedad.
Este es un anticuerpo monoclonal humano IgG1 de tipo lambda que se va a unir a la interleuquina 22, inhibiendo que ésta se una a su receptor. Lo que va a hacer este medicamento es revertir esas características patológicas tanto en epidermis como el perfil de inflamación mediado por esta vía. En cuanto a los estudios fase 2, se incluyeron únicamente pacientes adultos entre 18 y 75 años con enfermedad moderada severa, donde el desenlace medido fue a semana 12 con seguimiento a 20 semanas, donde se encontró una reducción de SCORAT a semana 12 del 13,8%, que fue superior al placebo. En cuanto al perfil de seguridad del medicamento, no encontraron nada que fuera significativo a comparación de lo que se vio en el placebo. Sin embargo, encontraron un aumento de infección respiratoria superior de etiología viral sin ninguna otra alteración. Continuamos con el tezepelumab. Este va a ser un anticuerpo monoclonal humano de inmunoglobulina G2 que va a ir por otra vía completamente diferente, que es mediante la vía TSLP, que es la linfopoyetina tímica estromal, que lo que hace esta es estimular la producción de citoquinas de tipo 2 y factor de necrosis tumoral alfa producido por las células dendríticas. Entonces, ¿qué efecto va a tener este sobre nuestros pacientes con dermatitis? Va a principalmente generar un estímulo sobre el prurito asociado al TSLP, mejora de la inflamación atópica, específicamente vía TH2, y nos ayuda además con la remodelación epidérmica. En cuanto a los estudios clínicos, tenemos estudios de fase 2A, donde se usó el medicamento a 280 miligramos subcutáneo cada 2 semanas, comparado con placebo, buscando un desenlace primario a 12 semanas de llegar al EASI 50 y desenlace secundario ya viendo EASI 75 y GASCORAT 50 y 75 y prurito medido por NRS. Realmente a las 12 semanas no hubo una mejoría significativa para llegar a ese EASI 50. Sin embargo, y algo que es importante notar acá es que con el tiempo hubo una tendencia a la mejoría con la asociación del uso de los corticoides. Y a semana 16 tuvo una tendencia a tener una mejor respuesta y alcanzar ese ASI 75. Sin embargo, no encontramos una mejoría significativa del prurito. En cuanto a los efectos adversos, nuevamente son leves a moderados. Principalmente lo que vieron fue infección respiratoria superior, cefalea. Sin embargo, estos no los asociaron directamente con el uso del medicamento, sino que dejan únicamente asociado directamente al uso de el eritema en sitio de infección. Y finalmente les quiero hablar sobre esta vía, que es la vía del OX40 y OX40 ligando en la dermatitis atópica. El OX40 es una vía donde hay unas moléculas coestimuladoras sobre un punto de chequeo inmunológico, donde va a controlar el efecto sobre la respuesta de inmunidad adaptativa. Este se va a clasificar en dos grupos, dentro de los cuales tenemos la superfamilia de las inmunoglobulinas y la superfamilia del factor de necrosis tumoral. Vamos a tener nuestro receptor coestimulador de célula T, OX40, que como les digo va a estar expresado en células T reguladoras, y su ligando que va a estar expresado en células presentadoras de antígeno, bien sean células dendríticas, células endoteliales o incluso macrófagos, que lo que busca generar es efectuar esta respuesta de las células T, tanto de la vía TH1, TH2, TH17 y TH22, generar células T de memoria y altera la función de regulación y supresión de estas células. Entonces, esto es un punto supremamente importante donde se puede llegar a actuar para regular un poco la enfermedad. En cuanto a los inhibidores de esta vía, tenemos tres. El primero fue el GBR 830, que alcanzó a tener estudios fase 2A,
donde se vio eficacia del medicamento. Sin embargo, no hubo continuación de los mismos ni estudios adicionales que nos aporten mucha más información. Es por eso que nosotros centramos ahora la atención en estas dos moléculas que pues están en estudio, que es el rocatinlimab y el amlitelimab, que finalmente lo que buscan es, mediante la inhibición de esta vía, generar una regulación a la baja de estas vías inflamatorias. En cuanto al rocatinlimab, este es un anticuerpo monoclonal IgG1 anti-OX40, que lo que busca es generar una supresión selectiva del OX40 unido a esta célula T activada, que lo que lleva finalmente es a controlar un poco esta vía de inflamación TH2. Dentro de los estudios se aleatorizaron grupos donde se dieron diferentes dosis del medicamento, encontrando pues una superioridad a dosis de 300 miligramos endovenoso cada 2 semanas, y encontraron que a semana 16 hubo una reducción significativa del EASI en comparación del basal pues a comparación de los pacientes que estaban en placebo. Además, hubo una mejoría en prurito de más de 4 puntos sobre el basal versus placebo. Aquí viene una parte muy importante que me parece relevante mencionar, y es que en los estudios post-hoc que hicieron de este medicamento, encontraron que hubo una mejoría sostenida después de 20 semanas de haber suspendido el tratamiento. Y es en este punto donde nosotros podríamos llegar a empezar a hablar de una posible modificación de la enfermedad. En cuanto a los efectos adversos del medicamento, lo único que se encontró fue pirexia y escalofríos durante la primera infusión del medicamento. Después, un aumento en nasofaringitis y en algunos casos empeoramiento de la dermatitis atópica. En cuanto al amlitelimab, este es un anticuerpo monoclonal IgG4 anti-OX40, pero con un mecanismo de acción diferente. Aquí vamos a estar unidos al ligando, lo que hace que se bloquee la unión al OX40 en su receptor. Lo que busca hacer este medicamento es generar una homeostasis de esta célula T, tanto proinflamatoria y antiinflamatoria, bloqueando la inflamación de las vías TH2, TH17 y 22, y generando a su vez disminución en la interleuquina 22. En los estudios fase 2A encontraron también mejoría en cuanto al EASI basal a semana 16, pero aquí llama la atención que la mejoría fue significativa a dosis baja, al igual que el resultado o el desenlace secundario sobre el EASI 75, que también fue en el grupo de dosis baja. Sin embargo, la mejoría de prurito mayor a 4 puntos fue significativa en los pacientes eh, tanto como dosis baja y dosis alta a comparación de placebo. En cuanto a los efectos adversos, nuevamente pirexia y escalofríos asociado únicamente a la primera infusión. En cuanto a lo que estamos con estos medicamentos, es para el rocatinlimab tenemos estudios fase 3 que está activo pero ya no están reclutando pacientes, y para el amlitelimab tenemos estudios fase 2 y fase 2B que ya vienen haciendo pues reclutamiento de pacientes. Entonces, a partir de todo esto que les estoy mencionando, vamos a tener ciertos retos y limitaciones que hay que tener en cuenta. Y el primero y más importante es el paciente. Tenemos que entender que nuestros pacientes son pacientes que tienen enfermedades multifactoriales, que es una enfermedad inestable, donde debemos empezar a caracterizar a nuestros pacientes a partir de los fenotipos y endotipos de la dermatitis atópica, y entender que todo esto hace que sea una enfermedad de difícil manejo, y a su vez basarnos en las guías que tenemos para poder dirigir adecuadamente el tratamiento. Hay que tener en cuenta también que este tipo de pacientes donde vemos que llevan toda la vida con la enfermedad, en quienes se les ha dado toda la opción terapéutica, está generando una necesidad de buscar y tener nuevas opciones de manejo para ellos que obviamente sean mucho más seguras.
Y es a partir de esto que entonces vemos que hay múltiples estudios clínicos de manejos y terapias biológicas para dermatitis atópica. Sin embargo, tenemos que empezar a mirar estos estudios pues con mucho detenimiento y entender que hay muchas inconsistencias, principalmente inconsistencias metodológicas que nos van a llevar a una limitación de la interpretación de los mismos y eventualmente su posible aplicación clínica. Tener en cuenta también que dentro de las limitaciones, dentro de la principal que pues me parece importante recalcar, es que estos estudios carecen de población latina y también si vemos tenemos únicamente estudios en pacientes adultos. Nos están dejando por fuera la población pediátrica, que vemos que también es una población que está muy afectada y que pues obviamente vamos a requerir estudios adicionales para ellos. Otro punto importante a tener en estos estudios es que en la vida real nuestros pacientes eh, es poco aquellos que utilizan solo monoterapia. Por lo general, nuestros pacientes siempre van a tener el uso combinado del sistémico con el tópico y esto nos genera otra necesidad y es empezar a buscar y tener más estudios de vida real que nos puedan ampliar un poco más este punto de vista y nos den un poco más de resultados. En conclusión, estamos ante una búsqueda de terapias más efectivas con un mejor perfil de seguridad para el paciente, que tenga una mayor selectividad en cuanto a su mecanismo de acción, e incluso llegar a pensar eventualmente en modificación de la enfermedad. Sin embargo, lo que debemos pensar es que en la realidad nosotros tenemos que priorizar al paciente, ver la necesidad del paciente según la caracterización clínica de la enfermedad y apoyarnos en las guías de manejo para hacer un tratamiento escalonado con lo que tenemos disponible en este momento y nuevamente pues ponerle ojo crítico a los estudios clínicos de todo lo que se viene. Muchas gracias.